En esta edición conversamos acerca de técnicas avanzadas de radioterapia, precisamente SBRT o radioterapia corporal estereotáctica. Y para eso hoy está con nosotros el doctor Lucas Staringer. Bienvenido, un gusto tenerte. Bueno, muchísimas gracias Nicolás por la invitación y abiertos a este podcast que arranca. Excelente, y arrancamos de una con la primera pregunta. Queremos hablar precisamente de SBRT. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es SBRT? Bueno, SBRT es una de las técnicas con las que contamos dentro de lo que es la radioterapia externa. SBRT es unas siglas que vienen del inglés y que quiere decir radioterapia corporal estereotáctica y que básicamente se caracteriza por entregar una dosis muy alta de radiación en pocas sesiones y básicamente con muchísima precisión, porque justamente la palabra estereotaxia contempla un punto espacial contemplando las tres dimensiones de los ejes X, E, Y y Z, ¿sí? Geométricamente, lo que nos permite a nosotros poder ser muy precisos a la hora de entregar un tratamiento de radiación. Bien, y poniendo como en escala los diferentes tratamientos o las diferentes técnicas de tratamiento, SBRT, ¿dónde se ubica en esa escala? Empezando por una radioterapia convencional sencilla, por así Ok, decirlo. a lo largo de la historia, ¿sí? Las técnicas de radioterapia han ido evolucionando y podemos ir haciendo un reconto de cómo fue evolucionando esa radioterapia, empezando con la radioterapia 2D o bidimensional, luego apareció la radioterapia tridimensional, posteriormente ya aparece la radioterapia de intensidad modulada, a eso luego se desarrolló un poco más y aparece la radioterapia en arco volumétrico o VIMAT, como se conoce en algunos lugares. A eso después se le agrega también la guía imagenológica y aparece lo que es la IGRT. Y finalmente SBRT es como la técnica de radioterapia externa de mayor precisión, es la técnica más avanzada con la que podemos contar hoy en día. Por la precisión antes que nada, ¿cierto? Exactamente. Básicamente SBRT contempla, poder hablar y definir una técnica como SBRT contempla varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la cantidad de sesiones con las que se lleva a cabo el tratamiento. Es un tratamiento ultra hipofraccionado, es decir, que se utilizan entre 1 y 5 sesiones de tratamiento. Por otro lado, las altas dosis en cada una de esas sesiones que utilizamos. Por otro lado, tecnología que permita entregar este tipo de tratamientos de altas dosis en pocas sesiones, un sistema de inmovilización muy bueno, con mucha precisión, y por el otro lado, una guía imagenológica que nos permita tener la certeza de que realmente el tumor está en la posición que nosotros podemos tratar con esa precisión que buscamos. Bien, y si vemos ahora hablamos de la historia de radioterapia, de la evolución de las diferentes técnicas, también mencionaste brevemente lo que se precisa para hacer un tratamiento de SBRT. ¿Cómo estamos en Paraguay? Bueno, particularmente cuando uno ve la evolución de la radioterapia en Paraguay, somos conscientes de que en los últimos años ha habido un avance bastante importante a nivel país porque se han incorporado aceleradores lineales más modernos que tienen la capacidad de hacer técnicas más actualizadas como BIMAT y GRT en general. Pero la realidad es que no solamente para poder llevar a cabo este tipo de técnicas uno necesita de tecnología, sino también van de la mano de la formación de todo el equipo de radioterapia. Cuando hablamos de todo el equipo tenemos que obviamente hablar de la parte formativa de los médicos, de los físicos médicos, de los técnicos que acompañan el proceso del tratamiento y de desarrollar toda una logística y un sistema dentro de una institución que lleva a cabo tratamientos de radioterapia que permitan poder hacer estas técnicas avanzadas. Particularmente Radioterapia Concordia logró congeniar todas estas cuestiones, ha hecho una muy buena inversión en tecnología desde el punto de vista del acelerador con el que contamos, los equipos de inmovilización que tenemos, el personal con la formación que hemos tenido, bueno, particularmente yo ya tengo la suerte de haber hecho
y trabajado en radioterapia en Argentina durante varios años y eso me permitió también tener ya una experiencia en este tipo de técnicas y básicamente es eso, ese conjunto de cosas que permiten que hoy se pueda desarrollar este tipo de tratamientos. Entonces yo creo que Paraguay ha venido creciendo, pero con Radioterapia Concordia ha dado un salto a la radioterapia que básicamente se está usando en el resto del mundo. Y ahí mencionar el hito más importante quizás en torno a la SBRT en Paraguay. Ahora se realizó el primer tratamiento de SBRT en Paraguay, precisamente en Radioterapia Concordia. ¿Qué significa ese hito para el país o para la región? Bueno, a ver, realmente es algo muy bueno para el país y sobre todo para toda la comunidad médica, porque habla de que la medicina está avanzando, todos los días aparecen cosas nuevas y nosotros no podemos quedarnos fuera de ese avance y sobre todo por la salud y el bienestar de nuestros pacientes. Como bien sabemos, la gran mayoría de nuestros pacientes son pacientes que tienen cáncer y son pacientes que transitan una etapa de su vida muy sensible, muy especial, en donde tenemos nosotros como médicos tener que acompañarlos con la calidad humana que nos tiene que caracterizar, pero por sobre todo también acompañarlos ofreciendo tratamientos de alta calidad y de alta precisión, que sabemos que tienen un impacto positivo en el pronóstico y en la evolución de la enfermedad y cuando uno contempla todas esas cosas, claramente que para Paraguay es algo súper bueno y positivo este hecho de que ahora ya podemos llevar a cabo tratamientos de SBRT en pacientes muy bien seleccionados y que tengan la indicación. Así que sí, es súper, súper positivo. Y para profundizar la parte que habías mencionado para la calidad de vida para el paciente. ¿Qué significa para el paciente precisamente hoy contar con una opción de SBRT en Paraguay? ¿Cómo se diferencia el tratamiento de un tratamiento convencional en cuanto a duración, en cuanto a calidad propiamente dicho? SBRT es un tratamiento que no es para todos los pacientes, sino que es una técnica que tiene sus indicaciones y que uno como médico radiooncólogo evalúa al paciente, tiene en cuenta el estadio de la enfermedad, la anatomía patológica y las imágenes, y todo eso nos lleva a tomar una conducta terapéutica. Cuando el paciente reúne todas las características y las condiciones para poder llevar a cabo un tratamiento de SBRT, es ahí donde nosotros podemos ofrecerle este tipo de tratamiento. Y para el paciente, una vez que seleccionamos esta técnica, implica de que va a poder hacer un tratamiento en menos sesiones. Eso lleva a que si el paciente está laboralmente activo o tiene una calidad de vida que le permite movilizarse y llevar adelante una vida normal, la SBRT es una opción que les va a permitir llevar a cabo ese tratamiento y reincorporarse rápidamente también a su vida cotidiana, retornar a sus actividades laborales, a su convivencia en la familia, no va a tener que estar tanto tiempo fuera de casa y eso es muy positivo porque eh, impacta lo menos posible en el día a día, en la cotidianidad del paciente. Excelente. Y también en cuanto a la precisión, podemos decir que es superior a las técnicas tradicionales o convencionales. Básicamente, con SBRT es uno de esos principios, es la precisión terapéutica, por cómo se ejecutan estos tratamientos, como veníamos hablando, dosis muy altas en puntos muy bien ubicados, tumores muy específicos, lo que buscamos es maximizar esa relación riesgo-beneficio, es decir, tratamos de entregar un tratamiento con la máxima precisión posible, buscando afectar lo menos posible a los órganos circundantes, que son esos órganos sanos, que no tienen la culpa por ser vecinos, pero que tenemos que tratar de afectarlos lo menos posible. Y en esa relación costo-efectividad de lograr un buen control tumoral con la menor afectación de los tejidos sanos circundantes, la SBRT es la técnica que mejor lo logra. De nuevo,
con la correcta indicación y una correcta selección del paciente, pero en los casos en los que prescribimos de una manera exacta, es ahí donde logramos esta relación que es lo que buscamos con el paciente. Bien, en cuanto a la indicación o a la selección del paciente, ¿podrías mencionar algunos casos o algunas indicaciones precisamente para Ok. SBRT? Bueno, en líneas generales hay distintos tumores dentro del organismo y en distintos modelos tumorales la SBRT hoy está teniendo un rol en ciertos casos. Hoy por hoy la SBRT puede ser utilizada en cáncer de pulmón, hoy puede ser utilizada en cáncer de próstata, en cáncer de riñón, en metástasis hepáticas, en metástasis óseas, en tumores primarios también hepáticos, en tumores pancreáticos. Hay distintas indicaciones en donde justamente tenemos que considerar esa anatomía patológica inicial, el estadio de la enfermedad, el estado general del paciente, el tamaño del tumor, la proximidad a los órganos sanos vecinos. Todas esas cuestiones nos van a permitir seleccionar de una forma correcta e indicar este tipo de tratamientos para cada caso particular. ¿La SBRT puede ser considerada como alternativa a una cirugía convencional en algunos casos? En algunos casos donde los pacientes no son buenos candidatos para una cirugía, ya sea por una cuestión médica, es decir, por comorbilidades que hacen imposible llevar a un quirófano a un paciente, a una sedación y someterlo a un postoperatorio, o en aquellos pacientes en donde la cirugía podría ser más riesgosa que otros tratamientos. Ahí es donde justamente nace la SBRT como alternativa y opción terapéutica. Los primeros casos en general que se empezó a utilizar la SBRT fue en cáncer de pulmón, en pacientes con estadios iniciales que no tenían el performance status, es decir, no tenían las condiciones para poder ser sometidos quizás a una cirugía por la complejidad que ésta lleva y por las complicaciones que podría sufrir un paciente que por ahí tiene una función respiratoria deteriorada, ciertas comorbilidades que no le permiten someterse a una cirugía. Ahí es donde la SBRT aparece como opción terapéutica y ha podido brindar un beneficio claro en estos escenarios. Después, con el correr del tiempo, a medida que nosotros también vamos avanzando en la investigación médica, se van teniendo nuevos conceptos de radiobiología y vamos viendo cómo la radiación de pocas sesiones y de altas dosis pueden ser efectivas, se empezó a implementar en otros modelos tumorales. Y, por ejemplo, hoy en cáncer de próstata tenemos un trabajo súper importante en donde ha comparado la SBRT en próstata versus la cirugía, incluso con las dos técnicas de máxima precisión, por decirlo de una manera, en donde se comparó pacientes que fueron operados con robot, ¿sí?, y pacientes que fueron sometidos a SBRT y en donde los resultados terapéuticos han sido exactamente iguales. Entonces hoy, por ejemplo, en pacientes bien seleccionados, la radioterapia en el cáncer de próstata puede suplantar o reemplazar a una indicación de una cirugía en próstata. Y así podemos ir desglosando tumores de distintas localizaciones y a ir viendo cómo a medida que avanza el tiempo y vamos conociendo más con los estudios de investigación que están desarrollándose hoy, cómo la radioterapia empieza a tomar también un papel y se torna una opción que quizás antes con radioterapia uno creía que no se podían tratar ciertos tumores y hoy con este tipo de técnicas sí, logrando muy buenos resultados. Si profundizamos el análisis del paciente en cuanto a si es candidato o no para una SBRT, ¿cuáles son algunos factores a tener en cuenta? Bueno, son varios los factores que los médicos evaluamos cuando viene un paciente a la consulta y dirimimos si ofrecerle una técnica como es SBRT o alguna técnica de menor complejidad. De nuevo tendríamos que irnos a analizar casos puntuales, modelos tumorales puntuales y ver si el paciente es candidato. Usemos un ejemplo. Radioterapia en próstata, por ejemplo, sabemos muy bien el rol que tiene hoy y la eficacia terapéutica. Podemos ofrecerle a un paciente una técnica con
pocas sesiones, como es la SBRT, localizado a nivel de la próstata y que tiene la misma eficacia que una cirugía. Son pacientes que tienen una muy buena calidad de vida post tratamiento, que tienen muy bajo índice de complicaciones, incluso la incontinencia urinaria que reporta y que conocemos con radioterapia es menor, prácticamente despreciable en comparación a un paciente que es sometido a una cirugía. La disfunción eréctil también reportada es inferior. Entonces hay ciertas cuestiones y variables que uno como médico tiene que informarle a su paciente, contarle cuáles son los riesgos y los beneficios, y obviamente que el paciente siempre es quien tiene la última decisión. Nosotros como médicos tenemos el deber de informar y de contarle todos los beneficios y también los riesgos que cada intervención médica conlleva. Y es siempre el paciente, en diálogo con los profesionales, el que llega a optar por este u otro tratamiento. En estas conversaciones con los pacientes donde se le explican las alternativas, ¿cuáles son los miedos más frecuentes que el paciente pueda llegar a tener? Bueno, una de las cosas que estamos viendo que nos pasa con algunos pacientes es que obviamente todo lo nuevo siempre genera miedo por la incertidumbre a esto nuevo, y particularmente nos está pasando de que hay pacientes que cuando los evaluamos y los analizamos vemos que son pacientes candidatos a este tipo de técnicas, y una conducta habitual de ver en los pacientes es hacer una segunda consulta o buscar una segunda opinión. Y muchas veces también vuelven en realidad a sus médicos derivantes a consultar. Y ahí es quizás una barrera que en un principio estamos encontrando, que es que hay colegas que por ahí no saben que nosotros ya en Paraguay estamos ofreciendo este tipo de técnicas, y quizás al desconocer o tener poca información sobre este tipo de tratamientos no pueden recomendárselo con la confianza suficiente que el paciente necesita. Entonces nosotros en la consulta somos muy abiertos, entendemos que es una técnica nueva, tratamos de, con el correr del tiempo, ir tratando de comunicar, de informar, de charlar con nuestros colegas e ir contándoles lo que venimos haciendo. Y al paciente la experiencia me lleva a que cuando uno siempre es claro, cuenta los riesgos y también obviamente los beneficios que tiene cada técnica que le propone como tratamiento, y el paciente tiene lugar a hacer preguntas, a cuestionarnos, y nosotros estamos abiertos a tener estas charlas, es donde mejor resultado logramos, y es cuando el paciente más logra convencerse del tratamiento y puede hacer algo que realmente le va a ser beneficioso, pero lo hace convencido. Entonces ahí es donde yo creo que se logra el máximo del beneficio, cuando se le prescribe al paciente un tratamiento correcto y el paciente entiende y comprende lo que se va a hacer y colabora con ello, es lo que todo médico desearía que ocurra siempre. Seguimos leyendo muchas veces en los comentarios o escuchando de personas que la radiación es algo peligroso. Entonces, ¿cuál es la visión científica en cuanto a esa postura de que la radiación es algo que mata o que es algo peligroso? Bueno, es una pregunta súper válida, y cuando uno habla de radiación en general, la radiación en sí puede ser súper peligrosa, pero puede ser súper beneficiosa. El tema es cómo y para qué se la usa. En radioterapia, la radiación se la utiliza como un tratamiento médico, y hoy por hoy se ofrecen tratamientos muy seguros. Básicamente uno de los principios con los que los radiooncólogos nos manejamos es el de la seguridad del paciente y la radioprotección. Los equipos modernos han avanzado muchísimo en comparación a los primeros equipos de radioterapia. El conocimiento en radiobiología también ha avanzado mucho, y hoy ofrecemos tratamientos de alta precisión con un riesgo o efectos colaterales muchísimo más controlados que antes.
el desarrollo tecnológico, la capacidad de conformar mucho mejor el haz de radiación y todas las medidas de radioprotección que se implementan dentro de un servicio de radioterapia hacen que el tratamiento hoy sea muy seguro y muy efectivo para los pacientes. Entonces, radiación como tal, es cierto, por ahí la película de Chernobyl un poco expone a esos miedos que uno cuando escucha la palabra radiación, a qué puede estar expuesto, pero dentro de radioterapia son áreas y situaciones completamente controladas, con tratamientos de mucha precisión y en donde el ratio riesgo-beneficio es muchísimo más alto a favor del efecto que buscamos. Para que más o menos uno se dé una idea, cuando utiliza radiación hay un riesgo potencial de poder generar lo que se llaman tumores radioinducidos, es decir, pacientes que son sometidos a tratamientos con radioterapia, existe un riesgo muy pequeño de en algún momento de la vida poder generar un tumor radioinducido. Pero ese riesgo estadístico es súper bajo, es de menos del 0,06%. Entonces, hoy por hoy cuando uno analiza la probabilidad de generar un tumor radioinducido versus el beneficio claro demostrado, no tenemos lugar a duda y es por eso que se la utiliza y cada vez más en los pacientes, porque vemos que son tratamientos súper efectivos, seguros y con un riesgo muy bajito. Ubicándonos en la posición del paciente. El paciente llega a la consulta, se le hace una simulación, se le propone un tratamiento de SBRT. ¿Cómo continúa? ¿Cuál es la diferencia versus un tratamiento convencional, digamos? La diferencia, bueno, siempre decimos, arranca en la consulta, ¿sí? Ese es el primer paso diferenciador porque es ahí donde seleccionamos de forma correcta al paciente. Luego en la etapa de simulación, también es ahí donde hay una diferencia significativa en cómo uno simula, es decir, cómo uno prepara al paciente y diseña el tratamiento respecto de otro tipo de técnica. En la simulación para SBRT logramos como requisito tener una muy buena inmovilización del paciente. Para ello utilizamos accesorios de mayor precisión, ciertos inmovilizadores específicos, colchonetas de vacío, compresores abdominales. Todo eso nos permite que el paciente logre estar en una posición confortable, pero controlando muy bien esa inmovilización e incluso considerando también la cuestión o el ciclo respiratorio del paciente. Entonces, ya en la simulación hay una gran diferencia entre una técnica como SBRT a diferencia de una técnica como puede ser la radioterapia tridimensional o de intensidad modulada per se sola. Luego, en la ejecución del tratamiento también tenemos que reproducir ese posicionamiento, esa inmovilización que llevamos a cabo el día de la simulación. Y durante el tratamiento lo que hacemos es una verificación imagenológica en distintos momentos de la ejecución del tratamiento. Eso a nosotros nos permite tener la certeza de que estamos irradiando el tumor de forma precisa, viendo realmente la posición en la que se encuentra, y eso es lo que permite entregar estas dosis altas de radiación altamente focalizadas y precisas y disminuir obviamente las dosis que reciben los tejidos sanos. Es un acúmulo de cosas y es toda la cadena desde que el paciente entra a la consulta hasta que finaliza con su tratamiento que la SBRT se diferencia quizás del resto de las técnicas de radioterapia. Por sobre todo en la cantidad de sesiones, ¿cierto? Obviamente, y eso tiene un impacto en la cantidad de sesiones porque nos permite, como venimos hablando, entregar dosis altas en pocas sesiones. Una sesión de SBRT suele durar un poco más de tiempo que una sesión de radioterapia tridimensional o BIMAT, y básicamente se debe por dos cuestiones. Por un lado, al entregar dosis más altas de radiación en cada sesión, eso hace que el tiempo de entrega sea un poco más prolongado. Y por otro lado, la inmovilización y la reproducibilidad del posicionamiento del paciente también es más complejo. Entonces, poner al paciente en la posición correcta también lleva un poco más de tiempo. Pero en líneas generales, una sesión de SBRT
comparativamente a un tratamiento de otro tipo de técnica, está demorando unos 15 a 20 minutos como mucho, en general, el tiempo de duración del tratamiento. ¿El tratamiento duele? La realidad es que no. La radioterapia no genera ningún tipo de sintomatología intratratamiento, es decir, que el paciente no va a sentir la radiación, no va a sentir dolor, ningún tipo de molestia, ¿sí? Eso es importante aclararlo, no solamente la técnica de CBRT, sino que ningún tipo de tratamiento con radioterapia genera dolor, es un tratamiento no invasivo, pero sí se le explica al paciente cuáles pueden ser los efectos colaterales o síntomas que pueden luego de las sesiones aparecer asociados a este tratamiento, dependiendo obviamente del tipo de tumor, la localización y demás cuestiones, que eso debidamente se le explica al paciente, se le informa, pero intratratamiento en el momento no va a sentir absolutamente nada. Y explicando quizás desde un punto de vista más humano o relacionado a la atención del paciente, ¿cómo se logra ese equilibrio entre tecnología avanzada, equipos muy modernos, quizás también viendo a futuro herramientas que facilitan el trabajo o lo automatizan ciertamente? ¿Cuál es el rol del médico radiooncólogo hoy? Ese es el gran desafío que tenemos los médicos radiooncólogos, en donde tenemos que congeniar el desarrollo de tratamientos de alta precisión con tecnología moderna avanzada y siendo muy empáticos con el paciente y humanizando nuestros tratamientos. Ese es el desafío que constantemente nosotros tenemos. Tenemos que trabajar por estar actualizados, seguir estudiando, seguir actualizándonos, pero nunca olvidarnos de que toda esa información y todo ese conocimiento teórico tenemos que canalizarlo y llevarlo al paciente, a que el paciente se vea realmente beneficiado y se vea acompañado en este proceso de tratamiento, particularmente en radioterapia, pero en los tratamientos médicos en general. Nunca tenemos que olvidarnos de lo que el paciente siente, de lo que el paciente quiere, de lo que el paciente necesita. Tenemos que tener la capacidad de abrir nuestros oídos, nuestros ojos, escuchar, prestar atención, dialogar con el paciente y juntos buscar esas soluciones terapéuticas que pueden ser las de mayor beneficio para cada uno. A un paciente que hoy se enfrenta con un diagnóstico de cáncer, ¿qué le dirías? Hay muchas cosas para decirle, hay muchas cosas para escucharlo, porque cada paciente transita de una manera muy diferente este enfrentamiento al diagnóstico. Pero en líneas generales, siempre yo trato de ser muy esperanzador con los pacientes, porque gracias al desarrollo de la tecnología, al desarrollo del conocimiento médico y de la evidencia, vamos conociendo, vamos adquiriendo nuevas herramientas que permiten que las distintas patologías vayan cambiando el pronóstico. Hoy pacientes viven mucho más, hay pacientes que hoy se curan de tumores que antes no. Entonces yo creo que hay que siempre ser muy sinceros, ser claros, plantear desde un principio en la situación a la que nos vamos a enfrentar, decirle que no es fácil probablemente el camino que van a recorrer, pero que nosotros vamos a estar ahí para acompañarlos, para guiarlos, para ayudarlos. Mucho hincapié en el acompañamiento del círculo social, de la familia. Es muy importante que en estos momentos los pacientes puedan sentirse y estar contenidos y acompañados. Y entonces, claramente, uno busca unificar todo eso: conocimiento médico, esperanza, acompañamiento y humanidad. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es grato poder participar de un espacio para que también la comunidad pueda conocer lo que nosotros estamos haciendo, las nuevas ofertas terapéuticas que están disponibles en Paraguay y que Radioterapia está llevando adelante.